Queridos amigos de Televicentro, reciben nuestros saludos desde la ciudad de Quito, cuando tenemos una temperatura baja de 5 grados centígrados, pero llenos de energía para compartir entre las noticias. Mire, querida Anita, buen día. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes en esta, la primera entrega del Comercio TV. Siempre dispuestos a llevar todas las noticias hasta sus hogares. Del día de hoy frío, así que por favor abríguense bastante. Hay que abrigarse, el cielo está totalmente despejado. Ya las autoridades del INAME han indicado que estamos viviendo temporadas frías, así que hay que estar prevenidos para evitar las contaminadas gripes y los virus que pues hacen de las suyas en estos días. Así que iniciamos, hay mucho para contarles. Gracias por acompañarnos. Iniciamos contándoles que un joven murió tras ser atropellado en la Panamericana cuando regresaba de estudiar. Los familiares de la víctima piden justicia y que el causante del accidente se haga responsable. Consternados se encontraban los familiares de Juan Carlos, un joven de 23 años, estudiante de enfermería que regresaba a su hogar en la parroquia de Julio Andrade, luego de un día de clases. Según varios testigos, se quedó como siempre en la parada ubicada a pocos pasos de su domicilio. Sin embargo, no alcanzó a llegar. La muerte lo sorprendió cuando fue atropellado por un auto fantasma que lo dejó totalmente destrozado en el pavimento. Las condiciones climáticas que estaba, era muy penoso ver así a nuestro sobrino, el esclarecer, ¿no? Para que no se quede en la impunidad más que todo, porque como dice nuestra tierra, no se ha muerto un perro, no se ha muerto un animalito, por Dios, es un ser humano que deja una familia desgarrada. Los familiares en medio del dolor solicitan una pronta investigación y determinar al responsable de este hecho. La denuncia está formulada en la Fiscalía, sin embargo ellos esperan que exista la concienciación de quien produjo el accidente y pueda acercarse reconociendo su error, ayudando a la familia. No solo por el hecho de encontrar un culpable, sino de que las personas que en este caso, quien haya sido, pues que tengan un poquito de conciencia, reconocer y decir como seres humanos, esto pasó, yo estoy aquí, o sea. Porque estamos diciendo que no puede ser carro que va lejos, puede ser carro de Julio Andrade mismo. Cerca de donde se produjo el accidente, la madre de Juan Carlos posee un restaurante en donde su hijo le ayudaba a trabajar. Juntos laboraban para el pago de la carrera universitaria. Hoy solo existe dolor e interrogantes. Una de ellas es: ¿quién le arrebató la vida tan temprano tras una imprudencia frente al volante? Su mamá, él era la persona que le acompañaba a ella en las actividades. Ella tiene un restaurante en Julio Andrade. Y todos los días que trabajaban, él era el que se encargaba de toda la situación de ayudar y acompañar a la mamá. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Es tiempo de contarles que un hombre fue asesinado de varios impactos de bala en el sector de Alaborito 1, allá en el cantón Durán, provincia del Guayas. La policía investiga este nuevo hecho de sangre. Llegaron policías y paramédicos, pero solo constataron que el ciudadano había fallecido y tenía múltiples disparos en la cabeza. La víctima fue identificada como Víctor Scott Jurado Torres, de 26 años, que según testigos llegó a ese sector del Arbolito 1 en el cantón Durán, junto a 4 personas más en 2 motocicletas. Él iba en medio de uno de esos vehículos livianos y de forma extraña fue asesinado y abandonado en esa calle de tierra. De un momento a otro, bájate y esto, pero aparentemente el difunto como que quería nada más ayuda, nada más, o sea, como que le pedía, que le rogaba nada más, que no lo hagan, que no lo hagan. Me imagino con la esperanza de que no lo maten, que lo dejen medio herido o algo. Simplemente cuando se sintió nomás la ráfaga nomás de los tiros. Eran pasados de 10 los tiros. Pasados de 10 porque pusieron muchas de esas cositas amarillas que siempre ponen. Tenía antecedentes penales por posesión y tráfico de sustancias ilícitas. En el año 2014 y 2016, la policía y la fiscalía investigan ese crimen, mientras que los habitantes de esos barrios descartan el robo entre las hipótesis. Uno de ellos lo traían en medio, Pero ¿qué se imaginar uno? Pues si aquí el circular de las motos es de varias personas que vienen. Aquí seguramente le forzajeó que habrá sido. Que ahí boom, 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 boom. Aquel ciudadano no vivía en ese sector que es habitado por personas que no les sorprendió el ver el cuerpo ensangrentado. Ellos manifestaron que no es la primera vez que ocurre un caso con las mismas características, informó Charlie Pizarro. Y preste atención, madre e hija presuntamente habrían planeado y ejecutado el robo al inmueble de un familiar. El conductor del vehículo que fue contratado para transportar los bienes señala que no tenía conocimiento del confuso plan, sin embargo fue sumado a las investigaciones.
Todo empezó el pasado lunes cuando los agentes policiales del distrito de Quitumbe asistieron a un llamado de emergencia en el sector de la Ecuatoriana al sur de la capital. Y es que aparentemente antisociales, aprovechando que un inmueble se encontraba solo, habrían ingresado llevándose todo lo que pudieron, incluso unas cuantas monedas de una alcancía. Donde habían hurtado varias cosas del domicilio, se habían llevado una refrigeradora, una lavadora, una secadora, un televisor, un plasma, un CPU y varias cosas, básicamente toda la línea blanca se llevan de la casa. Fue entonces cuando la policía inició las labores de investigación, mismas que este miércoles dieron con el camión y el conductor que presuntamente transportaron los bienes. En el sector en la calle Marta Bucarán del circuito de la Ecuatoriana, se logra divisar el camión que había estado ese día. En una rápida acción, el conductor del vehículo fue detenido. Luego de ponerlo al tanto, el hombre condujo a los agentes al sitio donde desembarcó las pertenencias presuntamente hurtadas. La policía comunitaria ingresa a este bien inmueble donde se encontraba el camión y encuentra las cosas hurtadas. Tanto la supuesta víctima como la policía se llevaron una sorpresa al conocer en poder de quienes aparentemente se encontraban las pertenencias. Los familiares de la persona que ha sufrido este hurto, obviamente son familiares, son personas allegadas, entre ellos la hermana, dice la mamá. Y así la misma mamá con la hija le roban al mismo hermano. Sin embargo, el vehículo tuvo que ser retenido para las indagaciones. Tanto el conductor como el propietario del mismo alegan no tener responsabilidad alguna de lo sucedido. Nos contrataron para un flete, el carro es de transporte público. Lo que pasa es que la misma hermana y la mamá han robado las cosas de mi hermano y no quiere poner la denuncia. Que como yo fui a cargar las cosas, ya en el momento ahí me pagaron. Pero hoy día que me dice con la misma plata de la que tenía la señora Borrada, la alcancía le han roto y con eso me han mandado pagan a los cargadores y a mí. Lo que más les preocupa son los días de trabajo que perderán mientras se da una solución a este percance. Ya los carros hemos comprado a punto porque tenemos carros de alquiler, haciendo préstamos, financiando y sabe que ahorita parado el carro. Vamos a poner nosotros la denuncia para poder sacar nuestro carro. Y obviamente eso ya depende de la fiscalía si acepta o no acepta la denuncia o si la persona denunciante quiere presentar cargos. En Quito informó Adriana Rojas. Tiempo de contarles que la presencia de un desconocido en las instalaciones del Ministerio de Salud generó el despliegue de varias unidades policiales. Empleados esperaron los exteriores de las oficinas durante este operativo. En horas de la madrugada, los guardias de seguridad observaron la silueta de un desconocido que supuestamente ingresó por uno de los ductos de aire con la intención de llegar hasta las oficinas del Ministerio de Salud, ubicada entre las calles República del Salvador y Finlandia al norte de Quito. Los vigilantes realizaron un chequeo, pero no encontraron nada. De la situación notificaron al escalón competente, quien a su vez solicitó presencia policial para confirmar o descartar si alguna persona extraña a la entidad merodeaba en el interior. Se trata de un tema de delincuencia común. Aparentemente en la madrugada de ayer ha ingresado una persona. Esto ha sido detectado por un ruido. Así se hicieron presente varias unidades policiales, entre ellos agentes de criminalística, para buscar huellas y evidencias y saber si el desconocido estuvo merodeando las oficinas o al percatarse que fue divisado por los guardias en un descuido salió y se fue aprovechando que aún el cielo estaba pintado de negro. Están viéndose si esta persona ya abandonó el edificio sin que la seguridad pudiera detectarlo o se mantiene dentro del edificio. Muchos trabajadores fueron impedidos ingresar para evitar que se contamine o se altere el escenario en el supuesto que pudo haber llegado a las oficinas del Ministerio de Salud. Afortunadamente no se ha producido ninguna sustracción. En los hechos no ha habido eso, no se ha llegado a consumar sustracción de ningún artículo, de acuerdo con una verificación que ya se ha hecho. Los uniformados realizaron un barrido de piso en piso, al final no encontraron nada. Luego de algún tiempo las cosas volvieron a la normalidad. En Quito informó Iván Casamen. Y una persona que fue detenida por vender licor adulterado fue sentenciada a 1 año de prisión y también fue acusado por la Fiscalía de homicidio culposo. Los muertos por consumir licor con metanol pusieron en apuros a las autoridades. La madrugada del 26 de octubre del año pasado, la policía desplegó un intenso operativo, allanó 3 inmuebles en el sector de San Blas, centro de Quito. 2 personas fueron detenidas. Recibimos una alerta por el sistema de salud de personas que habían consumido licor
adulterado. Luego de las diligencias judiciales, análisis técnicos y testimonios, la Fiscalía encontró las pruebas necesarias para acusar al propietario de un local de vender licor artesanal no apto para consumo humano. Se estableció que él procedió a vender este tipo de licor que contenía alcohol etílico y alcohol metílico. Estas sustancias fueron encontradas en el lugar donde fue detenido. El acusado se acogió al proceso abreviado, es decir, aceptó su culpa. Así el juez penal de primera instancia lo sentenció a 1 año de prisión por homicidio culposo. No existe el dolo, la gana de causar la muerte de esa persona, pero obviamente por la venta de este tipo de licor se produce la culpa, la negligencia, la imprudencia, la impericia de la persona que se encuentra vendiendo, distribuyendo este tipo de sustancias. El fallecido, un hombre de 28 años de edad, a cuya familia el sentenciado tendrá que reparar económicamente con $18,000, una causa evacuada en aproximadamente 2 meses, 15 días. Se determinó de las muestras de sangre tomadas también del occiso que existía la presencia del alcohol etílico y del alcohol metílico, obviamente nocivo para la salud. Al momento, la fiebre operativa por la venta de licor artesanal ha bajado. Las autoridades indicaron que están pendientes para evitar que se produzca una nueva emergencia. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a noticias políticas. En la Asamblea, los legisladores buscan llamar a juicio político al ministro de Finanzas por haber desviado $300 millones, fondo de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, a gastos corrientes. Mientras tanto, la entidad confirmó que el dinero ya fue devuelto al respectivo fondo. Miremos. En la asamblea estaba decidido. En la oposición y en el ala correísta había la intención de llamar a comparecer al ministro de Finanzas por haber desviado $300 millones del Fondo de Reconstrucción de Manaví y Esmeraldas a gasto corriente. Los correístas así lo anunciaban. Hace unas horas se anunció de que existen 300 millones ociosos y esos millones ociosos los han destinado, como no sirven aparentemente para nada, los han destinado para pagar sueldo y para pagar un montón de situaciones, y resulta que estos 300 millones proceden de la ley solidaria, ¿no? Y es que el ministro lo había reconocido, dijo que fue necesario utilizar esos recursos para la caja fiscal, pero pedía comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto. Por esta razón, días atrás se realizó el traslado temporal de $300 millones de la cuenta específica del presupuesto general del Estado. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. Mientras tanto, en la asamblea se pedía cambiar el orden del día para analizar la actuación del ministro, que catalogaban de irresponsable. Para que explique las razones por las cuales ha tomado $300 millones que le pertenecen a los manavitas y esmeraldeños. Y en esto se unieron oposición y correístas, que dieron paso a que el Pleno pueda analizar el tema y concretar una comparecencia. Los morenistas se abstuvieron. Pero antes, la oposición les recordaba que no era la primera vez que se registraba este hecho. Ya en 2016 el gobierno de Rafael Correa había desviado 120 millones del fondo, y acá lo recordaban. Esta vez debemos dejar sentado un precedente para que esto no se vuelva a repetir. La actuación del ministro provocaba que tanto opositores como correístas anuncien desde ya el inicio de un proceso para enjuiciar políticamente al secretario de Estado. No descartamos la posibilidad incluso de un llamamiento a juicio político por parte de esta asamblea y por parte de esta bancada al ministro de Finanzas por la utilización de esos recursos que tenían un fin específico. Vamos a luchar por ese juicio político. Invitamos a todos los asambleístas a que nos den el respaldo. En horas de la tarde y mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas confirmaba que los $300 millones habían sido repuestos en el Fondo de Reconstrucción. Mientras tanto, en la asamblea el análisis para la posible comparecencia del ministro quedó pospuesto para la próxima semana. Informó Javier Gallo. Y una mayoría dentro de la Asamblea impidió que se analice el futuro de enjuiciamiento en contra del expresidente Jorge Glass. Existen advertencias de graves repercusiones si la Comisión de Fiscalización no emite un informe como lo establece esta ley. Este viernes concluye el plazo de 5 días que tenía la Comisión de Fiscalización para emitir un informe archivando, dando paso al enjuiciamiento en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. En el Pleno se buscaba que este tema sea analizado y así lo pedían desde la oposición. Resulta que se recibieron las pruebas de cargo, se recibieron las pruebas de descargo, pero no se ha hecho un informe.
Un informe de la comisión, no de la presidenta de la comisión. Se suspendió la lectura de las pruebas de descargo y en ninguna parte de la ley, de la Constitución, habla de suspender, terminar, extinguir, evaporar, desaparecer un juicio político, pues. Pero una mayoría conformada entre morenistas y correístas lo impidieron, y esto provocaba las críticas desde los sectores de oposición que consideran indispensable que la Comisión de Fiscalización elabore un informe. La comisión tiene que pronunciarse con votación. El pronunciamiento de la comisión no puede ser adoptado por quien la dirige, tiene que ser adoptado por una mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y ellos decidirán si el juicio político sigue o no. Y en esto concuerdan varios asambleístas del ala correísta. Dicen que la comisión debe analizar el tema y votar antes del viernes, pues el plazo está por fenecer. La presidenta ha hecho declaraciones a título personal, pero no hay una resolución previa de la comisión que defina ese aspecto. Y que si no se vota, dicen los opositores, la responsabilidad recaería en la presidenta de la comisión. Por ello preparan un documento exigiendo una reunión urgente para que la comisión evacúe el tema. Y esa va a ser la exigencia de nuestra parte como legisladores, miembros de la Comisión de Fiscalización, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Si no lo hace, ella carga con una grave responsabilidad de haber incumplido la Constitución y la ley. Durante estos últimos días se ha tratado de entrevistar a la presidenta de la comisión, pero ha sido imposible. Este miércoles ella no asistió a la sesión plenaria y se desconoce si María José Carrión convocará o no a la comisión para sesionar y poner fin a este tema. Informó Javier Gallo. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, 6:15 allá en Galápagos. La veeduría para la auditoría de deuda pública es cuestionada por el Consejo de Participación Ciudadana, que asegura no tiene sustento legal ni constitucional. Uno de los miembros aclara el rol de la iniciativa propuesta por la Contraloría. Miremos. Para Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, la veeduría para la deuda pública estaría fuera del marco de la ley, pues a su entender, esta estaría creada para realizar funciones que no le corresponden. No puede haber una veeduría que reemplace el rol que tiene que hacer la Contraloría. Jarrín explica que según lo que determina la Constitución, es el Consejo de Participación Ciudadana el encargado de convocar a las veedurías luego de presentada una solicitud de las autoridades pertinentes. Entonces, con esa solicitud, el Consejo de Participación Ciudadana inmediatamente dice, ok, convócase a la veeduría y se hace una convocatoria hacia la ciudadanía para que participe y se inscriba en la veeduría. Frente a esto, el economista Ramiro Crespo, uno de los 11 miembros de la veeduría de la deuda pública, aclara que la iniciativa de la Contraloría está en la legalidad de acuerdo a las funciones a las que fue asignada. Lo único que pretende, según entiendo yo, el Contralor es hacer una auditoría técnica, una rendición de cuentas. Crespo insta a que el rol de la veeduría no debe politizarse. Ya se lo politizó en el año 2008 con enorme daño, no hay cómo politizarle ahora. Además resalta que quienes conforman la actual veeduría están capacitados en los aspectos requeridos. Para poder entender este tema, hay que haberlo hecho. Respecto a los comentarios de las supuestas repercusiones negativas que pudiera tener esto en el mercado internacional, sostiene que al contrario, la claridad de la deuda es un beneficio para ayudar a reducir el riesgo país. Porque si no está claro para los ecuatorianos, tampoco creo que esté claro para los inversionistas extranjeros el monto que el Ecuador debe. Hay más riesgo cuando uno tiene menos información. Informó Carolina Basante. Y la Ecuarunari y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía General del Estado que el expresidente Rafael Correa rinda su versión en el caso Petrochina y sobre una supuesta manipulación en la cifra de la deuda pública. Se siguen sumando los pedidos para que el expresidente Rafael Correa declare ante la Fiscalía. Este miércoles el dirigente de la Ecuarunari presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades que se habrían cometido en la gestión de Correa, como la presunta manipulación en la cifra de la deuda pública. Él públicamente manifestó que dejaba con una deuda pública de 37.800 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Moreno nos indica que la cifra llega a 58.000 millones de dólares. Es decir, hay un desfase.
En este sentido, los miembros del Colegio de Abogados de Pichincha, junto con el activista Fernando Villavicencio, en rueda de prensa instaron a la Fiscalía a que convoque al expresidente para que rinda su versión sobre varios contratos petroleros que han causado aparentemente un perjuicio al Estado. Hizo todo esto a sabiendas que se iba a generar un perjuicio al Estado ecuatoriano y un enorme beneficio a aquellas empresas y personas naturales que actuaron como intermediarias en estas transacciones petroleras, siempre en desmedro de los intereses del país. Según Fernando Villavicencio, con documentos en mano por disposición del expresidente en el año 2009, contrató créditos con Petrochina y que los mismos sean pagados con petróleo de Petroecuador. Para pagar una deuda pública de 18.170 millones de dólares contratadas entre el año 2009 y 2017, el gobierno de Correa entregó 1.204 millones de barriles a un promedio de $70 del barril. Estamos hablando de 84.000 millones de dólares en manos de los intermediarios. Esta es la mayor trama de corrupción de la historia. Según García y Villavicencio, existen dudas sobre el manejo de este caso, debido a que hace algunos meses presentaron la misma denuncia y aún no han sido llamados a reconocer sus firmas y rúbricas, por lo que cuestionan el actuar del fiscal. Diga que está muy difícil y que resulta muy difícil recuperar el dinero de la corrupción. Si un fiscal se atreve a decir eso, debe presentar su renuncia. Mientras que el fiscal general Carlos Vaca señaló que no descartaba la posibilidad de llamar a declarar a Correa en una o varias investigaciones. Informó Priscila Cadena. El próximo 4 de febrero los ecuatorianos deberán acudir a las urnas. Una de las preguntas que al ser enmienda constitucional forma parte del referéndum es la relacionada con la reelección indefinida. Dos expertos explican cuál es su implicación en el desarrollo nacional. Veamos. Rosalía Arteaga, como expresidenta, refiere que nuestro país ha tenido situaciones complicadas por la reelección indefinida o de varios periodos. Recordemos el caso de Velasco Ibarra, ¿no?, que fue reelegido 5 veces, solamente una vez terminó su periodo y eran momentos de crisis social. Yo diría que a partir de allí es cuando se empieza a hablar fundamentalmente en el Ecuador de la necesidad de limitar el periodo de ejercicio de las autoridades. Ramiro Aguilar, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones, comparte criterio con Arteaga. Argumenta que con la alternabilidad se está haciendo prevalecer lo que se acordó en la Organización de Estados Americanos, OEA, en la Carta Democrática. Democracia no solamente es votar cada 4 años, ¿no? Democracia es también alternabilidad, es sujeción de la autoridad al Estado de Derecho, la posibilidad de que en el ejercicio de la función pública un periodo esté una persona, el periodo siguiente esté otra, es un concepto básico y elemental de la democracia. Análisis efectuado tras la pregunta 2 que señala, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015. Se hizo esa especie de manipulación a través de la propia Asamblea y yo creo que ahora se trata de recuperar un espacio muy importante. Yo creo que la pregunta número 2 es la más importante de todas las de la consulta popular, porque lo que hace es limitar el periodo para cerrar el paso a ambiciones de que quieran ser y mantenerse de por vida. Desde la perspectiva de Aguilar, la pregunta 2 de ninguna manera coarta el derecho que tienen las personas para ser reelectas indefinidamente. ¿Por qué la alternancia? Porque la función pública, la dignidad que uno tiene en elecciones, no es una carrera. O sea, no es que usted tiene la carrera de presidente de la República. O sea, no es que usted adquiere como profesión ser presidente de la República. Es un mandato, es un encargo ciudadano por un tiempo determinado. Informó Héctor Romero. Y el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio de cooperación sobre el operativo de seguridad que se desarrollará a propósito de la consulta popular y referéndum.
Serán 48.000 policías desplegados en todo el país los que trabajarán para garantizar la seguridad de los electores y la ciudadanía durante los comicios del próximo 4 de febrero. De los cuales 35.706 efectivos van a estar dedicados exclusivamente al control del proceso electoral en todas sus fases. Y 12.561 efectivos se van a encargar de la seguridad de la ciudadanía el día de las elecciones. El operativo está compuesto por dos fases, la preelectoral y la electoral. En esta fase preelectoral lo que hacemos es dar seguridad a los observadores internacionales, a los observadores nacionales. Estamos ya brindando seguridad también a todos los actores políticos de este referéndum consulta, y ya durante el proceso la ley seca, ¿no es cierto?, la prohibición de consumo de licor, inclusive 12 horas después del proceso electoral. Pero sin embargo, durante el proceso también nos esforzamos en seguir cumpliendo nuestras funciones específicas. Además, como parte de la acción, agentes policiales se desplegarán en los exteriores de la sede del Consejo Nacional Electoral y de las 24 delegaciones provinciales. Reafirmamos nuestro compromiso de que pueden contar con todo el profesionalismo y el contingente de la Policía Nacional. También se dará seguridad a los comicios en los que votan las personas privadas de la libertad y a los del plan Voto en Casa. Que básicamente son personas que no pueden movilizarse hacia el recinto electoral porque tienen más de 65 años de edad y el 75% de discapacidad física. Informó Carolina Sante. Vamos a separarnos brevemente en la primera emisión del noticiero El Comercio TV en Televicentro. Contarles, se dictó 3 años de prisión para esposo de exfuncionaria del IES. Y además la CIDH aceptó la demanda en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo. Esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que a 3 años de prisión sentenció el Tribunal Penal al esposo de María Sol L., ex coordinador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. La exfuncionaria del IES también es procesada por tráfico de influencias. Luego de más de 1 hora y media de deliberación, la jueza Paola Logroño acogió el pedido de la Fiscalía y sentenció a Marcelo Espín, esposo de María Sol L., ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a 3 años de prisión por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Además, ordenó que el procesado pague una multa de 10 salarios básicos unificados y una reparación integral de $506.602. Espín rindió su testimonio a través de videoconferencia desde el centro de reclusión donde se encuentra detenido. Explicó el detalle de los ingresos y patrimonios obtenidos, asegurando que son legales y transparentes. Sin embargo, la jueza de Garantías Penales señaló que pese a que la actividad empresarial del sentenciado es lícita, las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Ruth Amoroso, como un análisis del patrimonio de la sociedad conyugal, en el que se establece que llegaría a los $2 millones y que gracias a los aportes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero, se llegó a establecer que existiría el manejo de altas sumas de dinero, determinando también que no existe una justificación de más de $500,000 con relación a los ingresos declarados durante el 2015 y 2016. María Sol L., quien también es procesada por tráfico de influencias, y su esposo fueron detenidos en un operativo la noche del 3 de agosto del 2017 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en Tababela, cuando intentaban viajar a Estados Unidos junto a toda su familia. Gustavo García, abogado defensor de Espín, anunció que apelará la sentencia. En Quito informó Adriana Rojas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo. Alexandra Córdoba, madre del joven universitario, acudió hasta este organismo que se encuentra analizando el caso. Miremos. La demanda en contra del Estado ecuatoriano, presentado por Alexandra Córdoba ante la Comisión Interamericana de Derechos por las supuestas irregularidades en el caso de desaparición de su hijo David Romo, fue aceptada por este organismo. Ya recibí la noticia de que ya la están analizando, ya la están estudiando. Y eso es un gran logro porque en cortes internacionales estoy segura que voy a encontrar esa verdad y esa justicia que aquí en el país me han negado. Tras casi 5 meses, la CIDH, a través de un comunicado, mencionó que la demanda se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Desde aquel 16 de mayo del 2013, cuando empezaron una serie de irregularidades, una serie de ocultamientos
y sobre todo cuando desde ese día, cuando no me aceptaron mi denuncia, empezó una serie de violaciones a mis derechos y a los derechos de mi hijo. El objetivo, según la madre de David Romo, es que la CIDH investigue el caso y sancione a los responsables. Encontrar a mi hijo, encontrar esa verdad y esa justicia que me arrebataron aquel 16 de mayo del 2013. Esta demanda fue puesta el pasado 24 de agosto del 2017. En la actualidad, toda la documentación con respecto al caso está en manos de este organismo. Y en vista de que aquí en el país me negaron verdad y justicia, sobre todo cuando se mantuvo ese expediente reservado por más de 2 años. Esta es una clara violación a mis derechos, a los derechos de mi hijo, a ese derecho de conocer qué pasó. Por otra parte, este fin de mes se cumpliría el plazo dictaminado para la instrucción fiscal, por lo que Alexandra Córdoba, madre de David Romo, solicita que las autoridades trabajen en bienestar de un derecho que, según menciona, le corresponde como ciudadana. Informó Patricia Aldaz. Y clausuran una compañía de seguridad por contar con permisos caducados, esto en el norte de Guayaquil. Se trató de un operativo por parte de la policía, el cual se dio en el norte de Guayaquil. Una compañía de seguridad era clausurada. Las razones las dieron en rueda de prensa los agentes policiales. Procedimos a la clausura de una compañía de seguridad privada que se había encontrado brindando servicio al margen de la ley, sin contar con los permisos correspondientes. Su permiso había caducado ya en el año 2015. De ahí que se debe seguir el debido proceso para que este tipo de compañías funcionen en la ciudad. Aquellas compañías que se encuentran brindando el servicio de manera regular tienen la obligación de presentar semestralmente sus reportes ante la Policía Nacional, cosa que no lo estaban haciendo, vuelvo y repito, desde el año 2015. Aparte, con la clausura, se tienen que dar otro tipo de acciones, es decir, se tendría que entregar el armamento que la misma poseía. Y en vista de que el propietario de la compañía de seguridad no nos brindó las instalaciones, no pudimos ingresar respetando lo que indica el debido proceso. Sin embargo, se procedió a notificar y esta compañía está obligada a entregar todo el armamento que está registrado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Informó Julio César Saona. Varias personas detenidas es el resultado de un operativo ejecutado en el puerto marítimo de Guayaquil. Al parecer, un camión con mercadería de contrabando fue decomisado con los sospechosos y ahora enfrentan procesos legales. Veamos. En el interior de Puerto Marítimo, elementos de seguridad se movilizaron tras descubrir el intento de trasladar un contenedor con mercadería aparentemente de contrabando hasta otro punto de la ciudad. De ahí que comenzó un operativo para neutralizar el delito en proceso. Se logró no solamente detener o impedir la salida de este contenedor, sino también detener a un grupo de personas que estarían involucrados en el fallido cometimiento de este ilícito. Dicen seguirán ejecutando investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de este tipo de hechos. Las personas que están detenidas están siendo procesadas por el delito de contrabando y están enfrentando una pena de entre 3 y 5 años. Y que tienen pistas específicamente para disminuir este tipo de sucesos. Lo que contenía eran básicamente bultos donde traían ropa usada en su gran mayoría y otra mercancía variada como zapatos, toallas, kit de primeros auxilios, entre otras cosas, ¿no? Informó Julio César Saona. Y varios sectores fueron intervenidos por la Policía Nacional en Puerto Viejo. En los operativos denominados como Impacto se investigan presuntos delitos como asalto a personas y también robos a locales. Operación Relámpago se le denominó a los diferentes operativos realizados en la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, donde participaron decenas de policías en varios sectores de la capital manabita. Durante 3 días se han realizado los operativos según el jefe policial, donde se espera disminuir los delitos. Dos detenidos por alteración del orden público. 2017 terminamos con 3.756 eventos, con una reducción de menos 537 eventos comparado al año 2016, lo que da en un porcentaje una reducción
del menos 13%. Tras las denuncias de robos a locales, asalto a mano armada, la policía realizó los controles a personas y documentos de los vehículos. Bien, estamos aceptando bien esto, pero lógicamente aquí no había ningún problema, no van a buscar un delincuente ni tráfico de droga, porque aquí en Piguazá vivimos de comercio. Los sectores visitados fueron Piguazá, El Puño, San Alejo, El Florón, Andrés de Vera, entre otras ciudadelas, donde el aeropolicial controlaba a las unidades desde el aire. Los operativos continuaron hasta altas horas de la noche debido a los continuos asaltos a personas. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Son las 7:40 de la mañana. Otras noticias: varios representantes de las industrias del país aseguran que la disminución del valor de las tarifas eléctricas contribuirá al crecimiento del sector. La medida entró en vigencia desde este 1 de enero. Miremos. Luego del anuncio de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña de reducir el costo de las planillas de energía para los sectores industriales, artesanales y de economía popular y solidaria, varios representantes productivos resaltaron la iniciativa. Sin embargo, para el área textil, la disminución de hasta el 19% en el valor es una atención parcial a su solicitud de generación de incentivos. Lo que esperamos es que realmente durante el 2018 el gobierno entienda que debemos mejorar las condiciones competitivas de la industria nacional. Tomando en cuenta que la mayor disminución se producirá en la franja horaria de 22 horas a 8 horas, horario en que la mayoría de industrias no opera. No es tan simple cambiar los turnos al horario nocturno por cuestiones contractuales. Entonces, si esta medida de tarifas eléctricas reducidas en la noche va acompañada de modificaciones en las reglas laborales, posiblemente algunas empresas sí podrán ajustarse a cambiar sus procesos productivos para la noche. Mientras que para los artesanos, la iniciativa de reducir las tarifas eléctricas es un avance para lograr competir con las grandes industrias del país. Porque ha sido un sector prácticamente abandonado. Existe una deuda para el sector artesanal, porque el sector artesanal es un ente productivo que, visto desde la era estatal, el Estado no le proporciona mayores réditos. Esta decisión gubernamental contempla una de las propuestas realizadas en los diálogos entre el presidente de la República y el sector productivo, quienes aseguran que los costos de electricidad limitan su competitividad. Que fueron varios meses de trabajo, esos diálogos y todas las propuestas que se pusieron en la mesa, este año se los ponga ya en práctica. La medida entró en vigencia desde el 1 de enero. Se espera que las nuevas tablas de precios se entreguen en los próximos días, informó Sofía Vintimilla. Y como iniciativa ciudadana y cívica surge el Foro de Economía y Finanzas Públicas, integrado por varios economistas, muchos de ellos exministros de Finanzas. El foro creó un documento que fue entregado al presidente Lenín Moreno y contiene propuestas económicas. Estuvieron presentes 14 economistas de los 20 que integran el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que a través de un documento entregado al presidente Lenín Moreno, proponen alternativas económicas para sacar al país adelante. Es una iniciativa que lo que busca es generar un espacio de análisis de la economía ecuatoriana, de seguimiento de la situación económica y que busca hacer propuestas propositivas para resolver los problemas del país. Creen que se mantiene la política económica de la última década, que produjo cuantioso déficit, incremento de la deuda pública, multiplicando los tributos y fracturando la competitividad empresarial. No podemos seguir teniendo a un Estado que siempre que tiene un problema busca castigar a los consumidores con más impuestos o a ciertos productores con mayor protección o simplemente busca en la tributación la manera de satisfacer sus apetitos económicos. Son partidarios de robustecer la competitividad manteniendo la dolarización y buscando nuevos mercados. El propio gobierno sabe que tiene una situación fiscal haraposa, tremendamente inestable. Todos los meses están buscando de dónde sacan recursos para cerrar sus obligaciones corrientes. De acuerdo a su análisis en lo concerniente a deuda, el Ecuador paga las tasas más onerosas de intereses de la región.
que la simple conformación de una comisión haya provocado la caída en el valor de los bonos, es decir, que seguramente provocará un incremento en las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno, es la consecuencia directa del manejo económico que se ha tenido en los últimos años. Hay que recordar que esta comisión trae a la memoria aquella otra comisión que declaró ilegítima una parte de la deuda y por la cual el Ecuador, según ha reconocido incluso el ministro actual de Economía y Finanzas, ha tenido que pagar intereses más altos. Entre sus propuestas consta la independencia del Banco Central para que no sea utilizado como caja chica. Documento con reflexiones económicas que podrían ser analizadas con el presidente Moreno la próxima semana, según se les ha confirmado una cita. No puede vivir un país sin su esfuerzo propio de sus empresarios y de su gente. No puede vivir con deuda y sostener el sistema financiero y el sistema de dolarización con deuda y sin esfuerzo propio. No puede vivir con pintas de sangre que son impuestos que le siguen pasando a la gente pobre, porque todo impuesto indirecto siempre se lo pasa a la gente pobre. Informó Héctor Romero. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual está a cargo de la coordinación e implementación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso al conocimiento a personas con discapacidad visual. Esta delegación lo hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de un decreto ejecutivo. Por decreto 258 emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, delegó al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual la coordinación e implementación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Este instrumento permite flexibilizar esa generación de obras de formatos accesibles y adicionalmente permite que exista un intercambio transfronterizo de obras entre los países que forman parte del tratado. Antes de que este tratado entre en vigencia, toda persona que deseaba realizar una transformación a los textos requerían la autorización de los derechos de autor, hecho que significaba un costo extra. A más del costo de la generación de la obra en formato accesible, es decir, de la impresión en braille, de la impresión en letra grande o de la generación del archivo en audiolibro, generaba un costo adicional, lo cual ha generado una barrera, constituyéndose una barrera a los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual. Ahora con este tratado se establecen limitaciones y excepciones del derecho de autor que se materializa en el desarrollo de capacidades y el intercambio internacional de libros y publicaciones en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Como por ejemplo braille, letra grande, audiolibros. El objetivo es fomentar la educación y el acceso al conocimiento de este grupo de atención prioritaria, beneficiando a alrededor de 287,000 personas con discapacidad visual, siendo los primeros favorecidos 1,000 estudiantes de carreras universitarias, 3,600 niños y adolescentes que estarían cursando sus estudios. Puede existir un intercambio transfronterizo con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, con una biblioteca aquí en el Ecuador. Así también el IEPI coordinará con otras instituciones públicas y privadas el proceso de implementación de este tratado. De esta forma podamos juntar esfuerzos para no desgastar recursos de forma innecesaria. En la actualidad existen 32 signatarios del Tratado de Marrakech que busca incrementar el contenido de información que las personas con discapacidad visual necesitan para alimentar su conocimiento, informó Patricia Aldaz. Es tiempo de contarles que una costumbre que se estaba perdiendo en la nacionalidad sáchila era el ritual de boda. Sin embargo, ahora volvió a cobrar vigencia y esto gracias a que el gobernador y su esposa dieron el ejemplo, uniendo sus vidas en medio de esta ceremonia. Miremos. Conjugando su unión con elementos de la naturaleza, es como los miembros de la etnia sáchila sellan su amor en matrimonio. Es un contacto con la madre tierra y el cielo cuando al momento que se la acuesta en el círculo. Y como todo el mundo sabemos que el círculo tiene energía, es también para atraer la buena energía sobre el círculo. Por lo que es una tradición nuestra, dijo, de lo que es de la nación de sáchila, y o sea, esa situación se debía hacer, dijo, lo que es tradicionalmente. Esta ceremonia tradicional se estaba olvidando, pero hay quienes han decidido llevarla a la práctica como parte del rescate de la cultura.
es un ejemplo a la cual pues damos al igual a nuestros jóvenes sáchilas también para que se casen de manera ancestral. Un sabio es quien realiza el ritual, que también ha unido a mestizos y hasta extranjeros. 5 parejas mestizas y también he hecho extranjeros, ¿no? Hablo francés y recientemente hice con un argentino. Entonces ellos se ponen muy contentos al hacer esto. Delante de familiares y amigos, la pareja es acostada y cubierta con una sábana blanca. Es un simbólico de una unión de una pareja, pero también la muerte del mal, de la mala energía, cuando uno se cubre con ese manto blanco. Las manos de los contrayentes son atadas como señal de unión eterna, con los colores que representan a los hombres y mujeres de esta nacionalidad. Tienen que estar unidos uno solo para que esto en el futuro no haya separación. Por ahí alguien me pregunta, bueno, en los Táchira hay separación, hay muy poco, o sea que casi no hay esta separación. Entonces, finalmente, el fuego de una vela roja arde como símbolo de amor. En la pareja no siempre tiene que haber amor, paz, armonía. Ya para con los hijos mismos tener esa armonía, y ese amor es que armoniza a toda la familia. Vale recalcar que en esta ocasión, además del ritual ancestral, esta pareja optó por casarse también en el registro civil y en la iglesia, demostrando que se puede hacer lo que dictan las leyes, la religión y la cultura a la vez, siempre orgullosos de su nacionalidad ancestral. Hay que decir, esa situación ahora no se unirá más, dijo lo que es, ahora ya los 3 matrimonios que se ha dado, dijo lo que es en el civil, recibir la bendición de Dios en la iglesia y lo que es aquí ancestralmente. Eso para nosotros ha sido un realce prácticamente de lo haber recuperado y cómo venimos recuperando lo que ha sido el casamiento de nuestros antepasados. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira.